En Mateo 7:28. Creo que hoy sí estaríamos finalizando nuestra serie del Sermón del Monte. Se nos pasó por alto los últimos dos versos del Sermón del Monte, que ya no son parte de la enseñanza de Yeshua en el Sermón del Monte, pero sí describe la reacción que tuvieron las personas ahí. Dice: y sucedió cuando Yeshua terminó estas palabras, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas de ellos. La enseñanza de Yeshua era una enseñanza que venía del Espíritu del Eterno. Él había sido ungido con la plenitud del Espíritu y por eso se diferenciaba de la manera de enseñar de los rabinos de la época. Cada rabino tenía muchas veces, para que su enseñanza tuviera autoridad, él tenía que apelar a otro rabino que le había pasado esa tradición. Por ejemplo, Hillel el Grande decía: recibí de Abtalión y Shemaía. En el Talmud abundan los dichos de dijo Rabí Shimon en nombre de Rabí Gamaliel. Y eso es algo que nunca vemos en el maestro. Él nunca apela a alguien como fuente de su autoridad, más que a Hashem. Él dice: la palabra que yo os hablo no es mía, las palabras son de mi Padre. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, esto hace, y le mostrará muchas cosas más para que vosotros os maravilléis. Y eso es exactamente lo que pasó aquí. La multitud se asombraba de su enseñanza, y hasta el día de hoy también nosotros seguimos asombrados de su enseñanza. 2000 años han pasado y la enseñanza de él es la enseñanza más pura, la enseñanza más maravillosa, y por eso es muy importante poner sus palabras a nuestro corazón. Juan capítulo 8 habla de el distintivo de los verdaderos discípulos. Juan 8:31. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice: entonces Yeshua dijo a los judíos que le habían creído, o sea, habían creído lo que él decía era verdad: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad hace libres, lo cual significa, la implicación negativa de ese verso es que la mentira esclaviza, ¿verdad? Dallas Willard dice que si el maligno puede hacer que absorbamos una mentira, que nosotros creamos una mentira, él puede tomarse la siesta, porque si nosotros creemos que una mentira peligrosa en nuestra alma, eso producirá toda suerte de injusticia y podemos desviarnos del camino agradable al Eterno. Dallas Willard dice, y ya lo he citado ese verso antes de uno de sus libros: Satanás no golpeó a Eva con un palo, la golpeó con una idea, que es muy cierto. Las ideas tienen consecuencias. Nunca se olviden de eso. Las ideas tienen consecuencias. Toda idea tiene consecuencias. Algunas no tantas, otras son muy profundas. Y la mentira que Satanás le vendió a Eva en el jardín era que Dios no era digno de confianza, que Dios en realidad le impedía realizar su potencial. Esa palabra que está muy de moda en el siglo XXI, el potencial. Tu potencial Dios te lo ha quitado. Dios es muy restrictivo, Dios es tiránico, de manera que Dios les dijo que no coman de todo árbol que está en el huerto. ¡Qué barbaridad ese Dios! Hace todos estos árboles tan maravillosos y luego los prohíbe. ¿Por qué habría de prohibirlo? Y Eva le dice: no es así lo que tú dices. No es que no podemos comer de ningún árbol, podemos comer de todos, pero solo hay uno que no hay que comer ni tocar, porque moriremos, podríamos morir. Y Satanás le dio otra idea: no, ¿qué?
moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué va a pasar? Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y eso paradójicamente era verdad en un sentido, porque cuando ellos comen, Hashem dice, aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y me acuerdo la vez que leí Macbeth de Shakespeare. Ahí en Macbeth Shakespeare dice algo así, poquito, que me asustó. Él dice, el diablo nos miente diciéndonos la verdad. Qué interesante eso. El diablo nos miente diciéndonos la verdad, porque a Macbeth le mienten. Macbeth, el que se convierte en rey en esa obra, busca unas hechiceras, y unas hechiceras le dicen que él será el rey, y en efecto, él mata al rey y luego termina convirtiéndose en el soberano, y luego vuelve a buscar esas hechiceras, y las hechiceras le dicen, ningún hombre parido de mujer podrá contra Macbeth. Y eso le da una gran resolución de que él es invencible. Y llega a estar en una situación horrible y llega con su peor enemigo. Y su peor enemigo le dice que ha llegado a matarlo. Y Macbeth le dice muy confiado, ningún parido de mujer me puede matar. Y su enemigo le dijo, yo no salí del vientre de mi madre me tuvo por cesárea. Y en efecto, se cumple lo que le habían dicho la hechicera. La hechicera le había dicho, ningún parido de mujer te podrá matar. Y en efecto, el que lo termina matando no había sido, entre comillas, parido de mujer. Y cuando Macbeth descubre eso, dice, el diablo nos miente diciéndonos la verdad. Y sí o no que es cierto en el Edén, no moriréis, eso es falso, eso es totalmente falso, eso es mentira, pero lo que viene era verdad en un sentido, sino que sabe Dios que seréis como dioses, conociendo el bien y el mal, experimentando el bien y el mal como vuestro deseo. Lo correcto será lo que ustedes deseen, lo incorrecto será lo que ustedes no deseen. Y en el caso de Dios está bien, porque lo correcto y lo incorrecto es su voluntad, pero no en el caso de un hombre. Vemos cómo la verdad es muy importante, ya que la verdad nos hace libres, la mentira esclaviza. Hasatán tiene el negocio de insuflar mentiras en nuestras almas y debemos resistir la mentira, llevar todo pensamiento a la obediencia del Mesías, dice 2 Corintios capítulo 10, y vemos la importancia de la doctrina. Ahora, quiero aclarar algo, la doctrina es muy importante. Es más, hay una doctrina falsa que dice que la doctrina es lo único importante, y que si solamente crees las cosas correctas, das asentimiento intelectual a las cosas correctas, no importa cómo vivas. Ahora, ¿qué es eso? ¿Eso es una qué? Una doctrina, una falsa doctrina. Es una falsa doctrina creer que solo la doctrina importa. La verdadera, la sana doctrina es una enseñanza de la verdad del Eterno que tiene repercusiones en tu mente, en tu corazón y que llega a tu conducta. Y por eso la Biblia nos habla de la importancia de la sana doctrina. Ahora vamos a ver algunos versos aquí. Hechos 2:42, como vimos, la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos participaban de 4 cosas: la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, la comunión, koinonía. Esto es una palabra muy bonita. Lástima que sea malinterpretado, porque en nuestro mundo actual la palabra comunión se asocia inmediatamente con el catolicismo, pero comunión es la suma de 2 palabras muy bonitas. Miren, comunión es común unión, habla de cercanía, de relación íntima, eso habla comunión. Tener comunión con Dios es tener una relación íntima con Dios, y también los hermanos. Todo
todo hombre merece nuestro amor. Hay un amor general del Eterno para la humanidad y también de nosotros. Pero la comunión es para los de la familia de la fe. Yo no estoy supuesto a tener comunión con las tinieblas, dice la Biblia. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Luego dice el partimiento del pan y las oraciones. Partir el pan no es Santa Cena, no es lo que se enseña en el catolicismo. En el judaísmo, en el pueblo judío, partir el pan es una manera hebrea de decir comer. En el Talmud se menciona una y otra vez. Cuando alguien parte el pan significa comer. Es lo que hacemos. Y en la oración. Los discípulos hacían exactamente lo que nosotros vivimos Shabbat a Shabbat. Ellos perseveraban en la enseñanza y comían juntos. Tenían todas las cosas en común. Fíjense lo que dice más abajito, en el verso 46. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan de casa en casa. Compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracias hacia todo el pueblo. Cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Muy bien. El favor del pueblo. Sí, muy bien. Sí, gracia y favor son. Muy bien. Vean este otro verso, 1 Timoteo, capítulo 1. Hay dos enseñanzas muy erradas. Yo he oído la siguiente. Vemos en el mundo evangélico que hay personas que piensan que lo único importante es conocer cosas de la Biblia. O sea, para ellos el discipulado es aprender una serie de informaciones de la Biblia y le llaman que eso es la sana doctrina, y cada iglesia tiene su sana doctrina. Los adventistas tienen no sé cuántos puntos, me dicen los que han sido adventistas. ¿Cuántos? 28. Y los calvinistas enseñarán lo que ellos llaman las doctrinas de la gracia o el calvinismo. Y esto puede llevarse al extremo de que solo la doctrina es lo importante. Y al otro extremo están los que dicen que la doctrina no es importante, que lo único importante es la conducta. Ahora, el problema es que la conducta es resultado de la doctrina, porque tú siempre vas a vivir de acuerdo a lo que crees que es verdad, siempre, no hay otra manera. Hay gente que puede vivir en contra de lo que dice creer, pero nadie vive en contra de lo que cree de verdad. Todo el mundo cree algo y vive según eso. Mucha gente se va a perder porque tienen una doctrina que dice que lo único que tienen que hacer es creer intelectualmente el hecho de que Yeshua resucitó entre los muertos sin que eso tenga ninguna repercusión en su vida. Y el maestro dijo, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos milagros. Y yo les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabra maldad en griego es anomía, que significa sin ley. Fíjense qué curioso. Sin ley. Está diciendo transgresores de la ley. Entonces, una doctrina, y por eso A.W. Tozer le llama una herejía muy peligrosa, creer que yo solamente puedo decir que Yeshua es mi Salvador, pero no es mi Señor. Mucha gente se perderá por eso. Y quiero llamar su atención a que eso es una ¿qué? Es una herejía y es una doctrina falsa. O sea, hay mucha gente que está en riesgo de perder su alma debido a que han abrazado una doctrina falsa y peligrosa, una herejía destructiva. Entonces, la enseñanza, la doctrina, para usar esa palabra, didaje o didascalía, es muy importante. Es muy importante porque las ideas tienen consecuencias. Es muy importante porque según lo que tú crees que es verdad en el fondo de tu corazón, tú vivirás. Si tú crees con todo tu corazón que Yeshua es el Señor, que es un maestro de maestros y que lo que Él quiere es para tu bien,
esa idea, esa doctrina te llevará a obedecer, porque nadie puede confiar en alguien de verdad sin hacer lo que él dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dijo el maestro, y no hacéis lo que yo digo. Ahora, 1 Timoteo 1, ¿lo tienen? Bien, vamos a ver ahí. Alguien que, si puede leer 1 Timoteo 1, 3. Cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Efeso para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Diferente doctrina. Fíjense, Pablo le rogó a Timoteo permanecer en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Y luego dice que hay el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de fe no fingida. Hay fe verdadera y hay fe fingida. Vean el verso 10. Para los fornicarios y los homosexuales, para los secuestradores y los mentirosos y perjuros, para cualquier otro que se opone ¿a qué? A la sana doctrina. Subrayen esa palabra, sana doctrina. Didascalía es la palabra que se utiliza en griego. Y sana. Hay doctrina que es sana y doctrina que no es sana. Veamos otro verso. 1 Timoteo 4, 6 habla de la buena doctrina. Y de ahí dice algo muy bonito. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. ¿Alguien que lea 1 Timoteo 4, 6? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Yeshua el Mesías, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjense, nutrido, qué bonito eso. ¿Qué nutre tu alma? Las palabras de fe y la buena doctrina que has seguido de cerca. Una alma que está nutrida con estas cosas será un alma saludable, un alma que reina en vida, como dice Romanos capítulo 5. La implicación obvia es que hay un alma que no está nutrida. Si yo no nutro mi alma, mi cuerpo podrá estar muy nutrido, pero puedo llegar a padecer de anemia espiritual, de malnutrición, si no lleno mi alma con las palabras de fe y la buena doctrina. Por eso es muy importante que todos los días haya estudio de la palabra del Eterno, haya meditación en la palabra, hayan estudios. Es muy bonito oír esos estudios cortos que algunos hermanos y los que mandan eso en los grupos de WhatsApp siempre les animo a que lo sigan haciendo, porque es necesario nutrir todos los días, como dice el escritor de Hebreo, exhortaros cada día, como se dice hoy, y todos los días uno puede decir hoy. Todos los días hay que nutrirse, así como todo. Nadie pensaría, a menos que vaya a hacer ayuno, el día de mañana no comer. Nadie. Si alguien no tiene pensado hacer ayuno, nadie piensa, mañana no va a comer. Todo el mundo tiene por lógica que va a comer algo. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestra alma? Miren Tito capítulo 1:9, está un poquito más adelante, Tito 1:9. Y ahí habla que uno de los requisitos de un líder de la congregación es que sea capaz de exhortar con algo. Vean lo que dice. ¿Alguien que lo lea, por favor? 1:9. Que retenga firmemente la palabra fiel, conforme a la enseñanza, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Un líder tiene que tener la capacidad de exhortar con sana enseñanza. Y noten que este es un requisito para ser obispo. Obispo, recuerden, en los escritos apostólicos, obispo no es el jefe de los sacerdotes. Para este entonces, la palabra obispo en griego significa supervisor o líder, anciano. Esta palabra para obispo en la Biblia, obispo es sinónimo de hecho de pastor, de líder, de anciano. La palabra que se traduce ahí en el verso 7, cuando dice de los obispos, dice, porque es necesario que el obispo, ¿ven ese verso? 1:7,
Esa palabra obispo, episcopos, significa un supervisor, anciano, y aquí obviamente habla de líderes de la comunidad. Y en las comunidades no había un solo líder, había un consejo de líderes. Por eso Pablo habla de poner ancianos en las comunidades, designadas. Miren lo que dice el verso 5. Por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad, como te ordené. O sea que el modelo más bíblico, más antiguo, es tener un grupo de ancianos, un grupo de líderes. Y uno de los requisitos es ser capaz de enseñar con sana enseñanza y de refutar. Noten, de refutar. La persona tiene que saber cómo refutar las enseñanzas contrarias. Ahora, Tito 2, 6 al 7. ¿Alguien que lo lea, por favor? Tito 2, del 6 al 7. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Gracias. Aquí dice con pureza de doctrina, la ha traducido la versión textual. Pureza de doctrina. Ven, todos estos versos obviamente hablan de la gran importancia de la sana enseñanza. Esto es debido a que la verdad entra principalmente a través de nuestra mente, y entonces el impacto de una enseñanza buena que tenga la verdad de Dios, todo el consejo de Dios, es que va a nutrir el alma y va a tener consecuencias buenas. Todas las ideas tienen consecuencias. Y si una persona es enseñada que la salvación es por recibir el regalo de la salvación que hay en Yeshua, recibir a Yeshua como Señor, y que luego el llamado natural, el resultado natural de esa salvación es que tengas el anhelo de vivir en santidad, esa persona será una persona diferente a otra persona que es enseñada que en realidad no importa cómo tú vivas. Noten que cada uno recibe una doctrina, ¿verdad? Una doctrina distinta. Algunos tienden a pensar que la gracia de Dios es contraria a un anhelo de santidad. Y la gracia de Dios es contraria a querer ser salvo por mi propio esfuerzo, por mis propias obras. Eso es cierto. Pablo dice en Romanos 11, si es por gracia, ya no es por obras. De lo contrario, la gracia no sería gracia, dice Romanos 11:6. Pero, como vimos la semana pasada, la gracia enseña a vivir de una manera justa, a anhelar, a agradar a Dios. Uno de los versos más bonitos en esto es Tito 2, 11 al 12. No solamente dice gracia, sino la gracia salvadora. Es un verso muy bonito. Fíjense lo que dice. Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres. O sea, la gracia que salva, ¿verdad? Eso significa gracia salvadora, gracia salvífica, gracia que salva. Si yo le enseño a alguien la verdadera gracia de Dios, esa gracia, si él responde con fe, él recibe el regalo de la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no por obras, para que esto es de Dios, no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, miren lo que enseña la gracia, verso 12, enseñándonos. Momento ahí, ¿quién nos enseña eso? La gracia, ¿verdad? Es lo que viene diciendo, miren, porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres, enseñándonos. O sea, esta es la enseñanza de la gracia. ¿Cuál es la enseñanza de la gracia? Que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa, piadosamente en el mundo presente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y también del Señor, del Salvador Yeshua el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad
purificar para sí un pueblo de su profesión. ¿Qué dice ahí? Celoso de buenas obras. Habla estas cosas, exhorte, reprende con toda autoridad. Ninguno te menosprecie. O sea que la enseñanza de la gracia es que eres salvo y como resultado de ser salvo has sido purificado, has sido injertado en un pueblo que tiene celo de buenas obras, que te enseña a anhelar servir a Dios, a renunciar a la impiedad, a renunciar a las malas acciones, a renunciar al pecado. Esa es la verdadera gracia. La gracia no barata, sino la gracia salvadora, la gracia purificadora, la gracia que enseña a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Dicen amén? Amén. Esa es la gracia y es muy, muy importante la verdad de Dios. Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente, o sois verdaderamente mis discípulos. Toda idea tiene consecuencias, como decíamos. Un día negro para la humanidad fue el día en que que un alemán escribió 2 libros. Uno de ellos se llamaba El Capital y el otro se llamaba El Manifiesto del Partido Comunista. En esos libros, un hombre llamado Karl Marx expuso sus ideas. Sus ideas tuvieron consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Stalin, Lenin la aplicaron en Rusia. Mao Zedong la aplicó en China. En Corea del Norte también se aplicaron sus ideas. Por otro lado, otro alemán, qué curioso esto, pero otro alemán llamado Friedrich Nietzsche y otro también, Heidegger, publicaron algunos libros. Nietzsche, creo yo, es el ateo más consistente de todos los ateos que hay. Tan consistente era que él decía, si Dios no existe, no hay ninguna razón para la moralidad. Si Dios existe, todo es permitido, como dijo Dostoyevsky. Y un día, decía él, escribió 2 libros, varios libros. Negra para la humanidad la hora cuando se escribieron esos libros. Uno se llamaba Así hablaba Zaratustra. El otro se llamaba, oigan el libro, Más allá del bien y el mal. Así se llamaba. Y Nietzsche decía que él dio una idea del Übermensch. Übermensch es la palabra en alemán para superhombre. ¿Qué es el superhombre? Nietzsche decía que el judaísmo y el cristianismo, judíos y cristianos, le han dado a la humanidad unos grilletes. ¿Cuáles son esos grilletes? El grillete se llama moralidad. Él dice que las ovejas vieron que el lobo era muy fuerte. Entonces las ovejas, unos hombres débiles, inútiles, pusilánimes, inventaron la idea de la moralidad para convencer al lobo que no se los comiera. Entonces él decía que la única manera que tiene la oveja para que el lobo no se la coma sería convencer al lobo de que es malo comérselas. Y dijo él que el judaísmo y el cristianismo, él odiaba a Jesús de Nazaret, él odiaba a Pablo de Tarso. De hecho, en sus libros dice una de las palabras más horribles. Para él, Pablo era el ser más horrible que este mundo haya existido. Y él empezó a decir que un día debía de haber un Übermensch. ¿Qué iba a ser el Übermensch? El Übermensch iba a reconocer que el bien y el mal, la moralidad, esas eran tonterías, supersticiones. El Übermensch se iba a elevar por sobre, él iba a estar más allá del bien y el mal. Era un hombre que iba a romper con todo escrúpulo, con toda concepción de moralidad. Él iba a ser un hombre que se iba a hacer a sí mismo. Oigan, qué poderoso, ¿sí? Que un hombre autohecho, determinado. Esa idea, por cierto, la sacó de otro filósofo que se llamaba Immanuel Kant, y esa idea hizo mucho daño. Y Nietzsche escribió eso,
Al poco tiempo se volvió loco y pasó los últimos 10 años de su vida en un manicomio. Eso es literal. Nietzsche es un mártir de su ateísmo. Él no pudo ver cara a cara a las implicaciones del ateísmo. Se volvió loco. Triste. Muy triste. Él decía que no había nada, que eso del bien y el mal era una tontería. Y una vez en Turín vio que un hombre estaba maltratando a un caballo. Y estaban dándole y dándole y dándole un caballo. Y Nietzsche sintió una gran repulsión por lo que el hombre estaba haciendo. ¿Cómo era posible que podría ser tan salvaje con el pobre animalito? Y salió corriendo a defender al animalito. Y entonces tuvo un colapso. Yo me imagino lo que debe de haber pasado en ese colapso. Él vio cara a cara que estaba siendo inconsistente. Si él decía que el bien y el mal no existían, que bien y el mal solo son mis aversiones, ¿con qué autoridad podría él condenar la obra que estaba haciendo el hombre? ¿Era malo que le pegara al caballo? Sí, ¿verdad? Pero él era el que decía que no había bien y mal, ¿verdad? Entonces, ¿bajo qué autoridad podía condenar? Entonces, ¿se imaginan él colapsó? Pasó los últimos 10 años en un manicomio, tristemente. Siguió escribiendo libros locos y ya no firmaba como Friedrich Nietzsche, sino que firmaba como el anticristo. Y 30 años después de Nietzsche murió ahí por el 1900. 30 años después, un joven de Austria agarró los libros de Nietzsche y vio lo que decía él. Hay que romper con el bien y el mal. Un Übermensch, una persona que se eleve, una persona que lleve a la humanidad a un nuevo reino sin la superstición judía de la conciencia ni del bien y el mal. Un hombre que sea autohecho, un hombre que sea un lobo que no tenga misericordia de ninguna oveja. Y a ese hombre le gustó mucho lo que Nietzsche escribía. Entonces, ese hombre procedió a fundar el Partido Nacional Socialista en Alemania. Y le gustó mucho. Él iba a ser el Übermensch. Solo que no le gustaba, la palabra Übermensch no le gustaba, le gustaba mejor Führer. Esa era la palabra, y que le hicieran así. Nietzsche y Heidegger son las personas, las ideas de ellos fueron lo que dio a luz al Partido Nacional Socialista. ¿Saben cuántas muertes nos dejaron las ideas de Marx, de Nietzsche y de Heidegger? 130 millones de muertos. ¿Se pueden imaginar esa cifra? 130 millones de muertos fueron, y no estoy hablando de los noten, esa cifra no es la de la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando solo de la gente que ellos mataron dentro de sus países. De hecho, Mao Zedong es el genocida más grande de la historia. Él mató 70 millones en China. 70 millones con las ideas de Marx. Marx decía que el proletariado debía de levantarse contra la burguesía y que la burguesía no iba a soltar su poder a las buenas. Entonces el proletariado tenía que hacer incursiones violentas contra ellos. Esas son las palabras que él dice. Incursiones violentas. La frase favorita de Marx era una frase que en Fausto Goethe le ponía a Mefistófeles, el diablo. ¿Cuál era la frase favorita de Carlos Marx? Todo lo que existe tiene derecho de ser destruido. Esa era la frase favorita de él. ¿Cuál fue la cifra que nos dejaron las ideas de Marx y de Nietzsche? 130 millones de muertos. ¿Por qué? Porque las ideas que tienen consecuencias. También hubo un hombre que se llamaba Charles Darwin, que enseñó al hombre que él era nada más que un mono. Nada más que un mono. Y obviamente, si le enseño a eso a una persona, ¿cómo se comportará esa persona? Si yo le enseño que es simplemente un animal con un cerebro complejo, ¿se comportará como animal? Si es consecuente, si es coherente con su idea, ¿por qué no habría de comportarse así? Si Dostoyevsky le dio al clavo, si Dios no existe, todo es permitido. ¿Quién
¿a quién le tengo una obligación yo si Dios no existe? Y las ideas, hoy en día, lo que tenemos hoy, mis queridos hermanos, en nuestra sociedad, es el resultado de las ideas de Hume, Kant, Marx, Nietzsche, Rousseau, Darwin y Freud. Freud enseñó que éramos criaturas obsesionadas con el sexo y que en realidad el ello, yo y el superyo nos daban la concepción correcta de nuestras vidas. Freud fue el hombre cuyas ideas dieron a luz en los 60 a lo que conocíamos como la liberación sexual. ¿Ven cómo, si se ponen a pensar, nada en nuestra vida, en la vida de un hombre, viene de la nada? Todo es producto de nuestras ideas, de lo que nosotros abrazamos, de nuestras creencias. Por eso es muy importante ser discípulos del maestro. ¿Qué es un discípulo? Dallas Willard dice en Divine Conspiracy, siguiendo lo dicho, entonces, un discípulo o aprendiz es simplemente alguien que ha decidido estar con otra persona en condiciones apropiadas para volverse capaz de hacer lo que esa persona hace o llegará a hacer lo que esa persona es. Los discípulos de Marx y de Nietzsche y de Heidegger y de Hobbes y de Machiavelli nos dieron 130 millones de muertos en el siglo XX. De hecho, hay un escritor que dice Hitler mató a sus miles y Mao Zedong a sus 10,000, haciendo la paráfrasis desde Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, y es razón. Es bien curioso hoy en día porque nadie nunca quiere. Todo el mundo sabe que el nazismo es algo feo, pero curiosamente Marx todavía se enseña. Yo pregunto por qué. ¿Saben que yo empecé a buscar, vi la carrera de estudiar filosofía en la universidad? Dije, bueno, un día podría estudiar filosofía, ya que he estudiado de manera empírica, y busqué la carrera en la Universidad Nacional. Y el pensum decía Marxismo 1, Marxismo 2, Marxismo 3, Fundamentos del Marxismo. Yo hago esta pregunta. ¿Cómo puede ser que estemos enseñando marxismo? Para mí es idéntico o peor de poner nazismo 1, nazismo 2, nazismo 3. De hecho, el marxismo ocasionó más muertes que el nazismo. Más muertes. Mao Zedong y Stalin mataron mucha más gente que Hitler. ¿Cómo es que reconocemos claramente que Hitler era uno de los peores seres humanos que este mundo ha visto y no reconocemos que Marx también era uno de los peores hombres que el mundo ha visto? ¿Saben que la doctrina, hoy hay una doctrina que se llama neomarxismo? El marxismo fracasó porque nadie se compra ya el cuento, los pobres ya no se comen el cuento de la lucha de clases. Entonces los neomarxistas buscaron, Marx tiene un atractivo, te dice algo. ¿Saben qué les enseñaba Marx a los pobres? Todos ustedes son inocentes, todos ustedes son maravillosos. ¿Saben quiénes son los villanos? ¿Saben quiénes son los que son los del problema? Los burgueses. Ustedes son víctimas de los burgueses. Y si un día nos levantamos contra los burgueses, habrá un mundo donde cada uno tendrá según sus necesidades. Ya no habrá más clases, habrá una sola clase. Sí, como no. Así como Fidel, que tenía más de 50 casas en La Habana. Así como la hija de Chávez, que mientras Venezuela se muere de hambre, ella tiene más de $200 millones en un banco. Pero hoy ya nadie, desde que cayó el muro de Berlín, todo el mundo reconoce una y otra vez que las ideas de Marx han fracasado donde quiera que se han empleado. En la Unión Soviética, en Corea del Norte, en Cuba. De hecho, convirtieron al país más rico del hemisferio sur, Venezuela, en una miseria.
Entonces el neomarxismo cambió. Ahora ya nos enseña al pobre, tú eres la víctima, y el victimario, el demonio a ser vencido es el rico. El neomarxismo cambió y ahora cambió la narrativa. Las víctimas y los victimarios y los opresores son distintos. Recuerden, Marx enseñó que los burgueses eran los opresores y el proletariado era la víctima. Ahora no. Se le dice a todo afroamericano, tú eres una víctima. ¿Sabes quién es el opresor? El blanco. Se le dice a toda mujer, tú eres una víctima. ¿Sabes quién es el malvado opresor? El hombre. Ese es el neomarxismo. Noten que es lo mismo. Lo único que han cambiado son el esquema se mantiene. El esquema de opresores y víctimas. Lo único que ha cambiado es quién llena eso. Antes era la lucha de clases. Pobres versus ricos. Pero eso fracasó. Nadie va a comprar eso. Ahora es al revés. Mujer, tú eres una víctima. La mujer es inmaculada. Siempre buena. Por definición no puede haber mujer mala. ¿Quién es el único malo? El hombre. Por definición no puede haber un negro bueno, un negro malo. No. Todo afroamericano es víctima. Todo afroamericano tiene derecho a todo. ¿Y quién es el verdadero opresor? El blanco. Y sigue el neomarxismo. ¿Quién es la víctima? El homosexual. ¿Quiénes son los que te han oprimido? El patriarcado heterosexual. Ahora, rastreen, ¿de dónde viene esa idea? ¿De dónde viene todo lo que ustedes ven? El feminismo radical, el aborto, todo puede ser rastreado a uno de ellos, Marx, Freud y Darwin y Rousseau. Las ideas tienen consecuencias. Muy distinto a las ideas de Yeshua. Si yo le enseño a alguien a amar a sus enemigos, si yo le enseño a alguien toda la enseñanza de la buena nueva, se va a dar hombres distintos. Y también hay algo que tenemos que tomar muy en serio, que es parte de la enseñanza de Yeshua: el requerimiento o el anhelo de ser sus discípulos. Hoy en día se enseña que discipulado es algo para supercreyentes. O sea, pueden haber en una congregación 1000 personas. Bueno, el discipulado o ser discípulo de verdad del Maestro, de Yeshua, cambiar, llegar a ser como Él, es algo que solamente es para los que quieran. Es opcional el discipulado. Es algo que si tú quieres, puedes serlo. Ahora, Yeshua, ¿qué dijo en Mateo capítulo 28? Cuando se iba, de hecho. Por tanto, mientras vayan, discipulen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre. Aquí hay una controversia muy curiosa. Hay una versión de Eusebio que dice en mi nombre, pero hay otras versiones que dicen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, oigan lo que vamos a enseñar, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Al judío discípulo, a guardar las cosas que tienen que ver con un judío discípulo, y al no judío, como pasó con Cornelio, a guardar todas las cosas para ser un no judío discípulo del Maestro. Y si esta traducción es correcta, bautícenlos en nombre, y eso hay que recordar esto es algo muy importante. La palabra en nombre de, no en el mundo, en la cosmovisión judía, Beshem, en el nombre de, es algo que significa por la autoridad que confiere tal. Y eso también era en el siglo I. Si yo llegaba a un lugar, supongan que yo soy un soldado, toco la puerta y digo, abran en nombre de César, de Roma y de la ley. ¿Estoy diciendo que esas tres son 3 personas? ¿Es la ley una persona? ¿Es Roma una persona? No. Estoy diciendo, abran, cuando yo digo en nombre de, ¿qué estoy diciendo?
por la autoridad que me confieren César, el Estado romano y la autoridad de la ley, ¿verdad? Si fuera esta la traducción. Si fuera como está en la variante de Eusebio, bautizándolos en mi nombre, es exactamente igual. Bautizar en nombre de Yeshua no es, en el cristianismo se habla de fórmula bautismal. Y ha habido una disputa amarga entre varios. Hay personas que dicen, no debemos bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque en Hechos de los Apóstoles, todos los bautizos, todas las tevilot, se hicieron en nombre de Yeshua. Si ustedes buscan en todo el libro de Hechos, dice, y lo bautizaron en nombre del Señor Yeshua el Mesías. Y lo bautizaron en nombre del Señor Yeshua. Y otros dicen, no. El catolicismo, por ejemplo, la fórmula bautismal correcta es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos tratan esto como que fueran palabras mágicas que se dicen. O sea, si yo no digo las palabras exactas, las palabras escogidas, no importa el corazón de la persona que está haciendo tevilá, no importa la disposición, no importa la fe que. Si yo digo las palabras, si me faltó una de las palabras que tenía que decirse, entonces el bautismo es inválido. Yo les pregunto, ¿será eso lo que quiere decir el maestro aquí? La palabra en nombre de significa bajo la autoridad de, o por el poder que confiere esto. Si lo que dijo el maestro fue en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es bautícenlos o hagan tevilá por la autoridad del Padre, el único Dios verdadero, en la autoridad del Hijo, el Mesías, y por la autoridad del Espíritu Santo que muere en los creyentes. Porque yo tengo que hacer tevilá después de que he sido sellado con el Espíritu. Es cuando se recupera el trasfondo judío y esta frase en nombre de se recupera, vemos que no hay ninguna. Esto no debería de ser motivo de amarga división entre los creyentes. Me duele mucho que lo sea. No debería ser, en lo absoluto. En nombre de Yeshua es por el poder o por el mandato de Yeshua. Y si fuera en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo veo prácticamente igual que alguien que se parara y dijera, abran la puerta en nombre de César, de Roma y de la ley. Está diciendo, por el poder que me da tal cosa, o por el poder que me da tal persona. ¿Se entiende esto? Ahora, eso no es lo importante. Noten que el hombre es experto en desviarse de lo importante y discutir entre lo secundario. Noten lo que sí es importante. Id pues y discipulad a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Produce, Dallas Willard hace esta pregunta. Esa es una pregunta que Dallas Willard le hace a todo pastor. ¿Produce naturalmente el evangelio que tú predicas discípulos? Porque debería producir. Naturalmente, la buena nueva que el Mesías nos mandó a predicar debería producir discípulos. Y los discípulos son personas que... ¿Qué significa la palabra discípulo? Significa, ¿qué dice aquí? Aprendiz. Eso significa. De hecho, en hebreo, la palabra para discípulo es talmid. Talmid. Y hay una palabra muy, muy cerca de esa palabra, Talmud, ¿verdad? ¿Qué significa Talmud? Estudio. ¿Qué es un talmid? Alguien que estudia o es un aprendiz para convertirse en alguien como su maestro. Fíjense, ¿qué significa ser discípulo? Esta es una de las mejores frases de Dallas Willard que yo he visto. Otra forma importante de decir esto es decir que estoy aprendiendo de Jesús, de Yeshua, a vivir mi vida como Él viviría mi vida si Él fuera yo. Fíjense eso. Cómo Él viviera. Ser discípulo de Yeshua es que tú aprendas a vivir tu vida como Él la viviera si Él fueras tú. Dice, no necesariamente estoy aprendiendo a hacer todo lo que Él hizo, claro. Por ejemplo, tenemos nosotros el llamado de ir y andar
como rabinos itinerantes en las calles de Galilea y de Judea? No. ¿Tienes el llamado de ser crucificado y resucitar al tercer día, literalmente? No. Es decir, la vida de Yeshua fue vivida por él tuvo una misión particular y él hizo todo lo que hizo. Yo no tengo que aprender, imagínense que alguien dijera, bueno, como yo soy aprendiz del maestro, me voy a vestir así como se vestían en el siglo I. Y mañana no viene ni con esta camisa ni con pantalón, sino que viene ¿cómo? Viene con una túnica al estilo del siglo I y dice, ahora ya soy aprendiz. Ya aprendí del maestro cómo vestirme. ¿Sería eso lo que él estaba tratando de...? No. Tú no tienes que vestirte como se vestían en el siglo I. Ahora, en el siglo I se vestían los hombres y las mujeres con modestia, recato, pudor. Y el principio eterno, el principio universal, ciertamente se mantiene. Pero miren lo que dice Dallas Willard después. Yo estoy aprendiendo a hacer todo lo que yo hago de la manera en que él hizo todo lo que hizo. Eso es ser discípulo. Es el resumen más grandioso. Por eso se hizo muy famoso esta frase en inglés, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? El problema es que si no aprendes de la Biblia, si no estás en ayuno, en oración, en diferentes disciplinas espirituales, esa pregunta se puede contestar de 1000 maneras. Según cada quien le pone lo suyo. ¿Qué haría Jesús? Bueno, hay algunos pastores que dicen, bueno, lo que Jesús haría él no tendría ningún problema en casar personas del mismo sexo. Porque él era amor, él tenía compasión. Si hacen esa pregunta, what would Jesus do? Pero la respuesta que dan no es muy buena. ¿Cómo puedes saber qué haría el maestro? La única manera de saberle es ser un discípulo. Estudiar, tener tiempo de meditación en la Biblia, perseverar en la doctrina de los apóstoles, memorización de pasajes bíblicos muy importantes. La manera en cómo memorizar pasajes bíblicos es muy importante. Muy importante. Por eso bendigo a la iniciativa de nuestros hermanos de Corazón y Mente Pura, porque cuando tú memorizas un verso, ese verso llega a ser parte de ti. Ese verso llega a ser parte de un almacén de tu corazón, del cual el Espíritu Santo puede sacar en momentos de angustia, en momentos de tribulación, en momentos difíciles. Y el Maestro nos mandó a ser discípulos. En primer lugar, convertirnos en discípulos suyos. En segundo lugar, a hacer más discípulos. Y siempre, toda persona, dice Dallas Willard, miren esta frase, esta cita de él. ¿Quién te enseña de quién eres discípulo? Honestamente, una cosa es segura. Tú eres discípulo de alguien. Todos los que estamos aquí somos discípulos de alguien. ¿De quién? No sabemos. De alguien aprendiste. Porque cuando nacemos y estamos así como el pequeñito, aprendemos, ¿verdad? Aprendemos en primer lugar de nuestros padres. Luego el niño aprende de sus compañeros de escuela, de sus amigos. Y puede aprender cosas buenas y puede aprender ¿qué? Cosas muy malas. Dice, aprendiste a vivir de alguien más. Esa es una regla para todos nosotros. Alguien nos enseñó cómo vivir. Lo hizo de manera explícita o implícita. Dice, no hay excepciones a esta regla. Porque los seres humanos son el tipo de criaturas que tienen que aprender y siguen aprendiendo de los demás cómo vivir. Aristóteles señaló que debemos más a nuestros maestros que a nuestros padres. Porque nuestros padres nos dieron la vida, nuestros maestros nos enseñaron la buena vida. Los rabinos dicen exactamente lo mismo que Aristóteles, ¿verdad? Tienes que honrar aún más a tu maestro que a tu padre porque uno te dio la vida en este mundo y el otro a través de su enseñanza puede capacitarte a alcanzar la vida en el mundo venidero, dicen los maestros. Es difícil llegar a términos realistas con todo esto. Hoy en día, especialmente en las culturas occidentales, preferimos pensar que somos nuestra propia persona, que nos hemos hecho a nosotros mismos. Se recuerdan de alguien, ¿verdad?
Übermensch. Tomamos nuestras propias decisiones. Muy bien. La autonomía de la voluntad de la que habló Kant. Pero eso se debe únicamente a que hemos sido dominados por aquellos que nos enseñaron que lo hacemos o debemos hacerlo. O sea, fíjense que nosotros vivimos en un individualismo. Yo quiero vivir la vida sin que nadie... mi vida la vivo yo. Yo vivo según mis ideas. Yo vivo según mi voluntad. No le quiero dar cuentas a nadie, ¿no? Ahora, esa persona que vive así, en realidad aprendió ella de sí misma. ¿O son otras personas que le enseñaron a vivir el individualismo? Otras personas, ¿verdad? Este individualismo, dice Dallas Willard, es parte del legado que nos hace modernos. Pero claramente no llegamos a esta postura individualista a través de nuestra propia percepción individual independiente de la verdad última. Claro que no. Alguien nos enseñó, ¿verdad? Probablemente eres discípulo de varios alguienes. Varias personas han influido en nuestra vida. Esto es algo muy importante. Tenemos que reconocer ese hecho. ¿Quiénes son los que me han enseñado cómo vivir? ¿Quiénes son? Tengo muchos tutores, muchas personas que han sido influencias. Y dice, y es muy probable que te hayan moldeado de maneras que distan mucho de lo que es mejor para ti, o incluso coherente. Seguramente eres como yo, alumno de unas pocas personas cruciales, vivas y muertas, que han estado presentes en momentos y periodos cruciales para formar tus respuestas, estándares de pensamiento, sentimientos y acción. Afortunadamente el proceso es continuo y hasta cierto punto se autocorrige. Y Dallas Willard dice después, lo bueno es que si hemos sido formados por maestros no tan buenos, siempre puedo escoger mejores maestros. Es más, puedo llegar a escoger al maestro de maestros. Y eso es ser un discípulo. Ser un discípulo es, otra vez, vivir mi vida como el Mesías viviera mi vida si Él fuera yo. ¿Cómo Él iría a trabajar todos los días? ¿Qué haría Él en tu trabajo? ¿Cómo trataría a sus empleados? ¿Cómo trataría a su esposa? Yeshua nunca se casó. ¿Están llamados todos los hombres a no casarse para ser como Él? No, ¿verdad? Pero para ser un discípulo de Yeshua en el matrimonio es cómo trataría a mi esposa el maestro si él fuera yo. ¿Cómo trataría a mi esposo el maestro si él fuera yo? Y esa pregunta solo se puede resolver absorbiendo más y más de su palabra. Y también revistiéndonos de él, revistiéndonos del nuevo hombre que tiene prácticas de virtud, yendo también a las disciplinas espirituales que él ha dejado en las Escrituras. Estudio, meditación, tiempos a solas con Dios, ayuno, aquellos que puedan, que no les dificulta su salud, dádivas a los pobres, celebración con el pueblo de Dios, adoración, comunión, tener tiempo de dar cuentas a otro creyente o animar el uno al otro. Esa es una de las cosas principales para congregarnos, ¿se recuerdan? Exhortándonos, alentándonos al amor y a las buenas obras. El Mesías nos ha puesto en un pueblo que es celoso de buenas obras. No son la condición de ser salvo mis buenas obras, pero son el resultado natural de ser salvo. Una persona que ha cambiado, que ha sido cambiado de naturaleza, que ha sido regenerado, dará ¿qué cosa? Frutos. Por sus frutos os conoceréis. Y ahí termina el Sermón del Monte, con la gente asombrada por su doctrina, con las multitudes diciendo, este hombre es distinto. Y en efecto lo es. Las multitudes, no solamente sus discípulos, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Y, queridos hermanos, habiendo visto el Sermón del Monte, el Maestro nos ha dejado muchas cosas muy claras.
Hay cosas en la Biblia que no son tan claras, pero Mark Twain le dio en el clavo. Él dijo, no son las cosas que no entiendo de la Biblia con las que tengo problemas. Son las cosas que sí entiendo. Esas son las que me dan mucho problema. En las cosas más importantes, la Biblia es diáfana, como decía aquel. Es clara, es muy clara. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Puede ver algo más claro que eso? Difícilmente. No penséis que he venido a abolir la Torá hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, aquella persona que guarde y enseñe a otro estos mandamientos, muy grande será en el reino de los cielos. Pero aquella persona que transgreda uno de estos mandamientos más pequeños y así enseñe a otros, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Y todo aquel que se enoje contra su hermano y lo llame así, quedará expuesto a juicio. Todo hombre, y hoy toda mujer también, que vea a una mujer con el objetivo de codiciarla, ya adulteró en su corazón. Amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen, orad por quienes os persiguen. No podéis tener a dos señores, o servís a las riquezas, mamón, o serviréis a Dios. El Sermón del Monte, mis amados hermanos, es algo que no tiene fin. Hemos meditado un poco sobre él y agradecemos al Eterno habernos permitido la oportunidad de meditar en las palabras de nuestro Santo Señor Yeshua. Que esto haya servido para hacer lo que dice el último versículo de la segunda carta de Pedro. Antes bien, crezcan en la gracia. Noten, se puede crecer en gracia de verdad. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén.